Estimados amigos, nos encontramos desde la diócesis de Zacatecoluca en la casa de Monseñor Elías Bolaños, quien nos ha recibido este día muy cordialmente. Vamos a conversar ahora sobre Fray Cosme Espessoto para conocer un poco sobre su vida, sobre su obra y sobre su martirio. Monseñor, gracias por recibirnos y bienvenido a los medios católicos arquidiocesanos. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacer resonar la vida y la obra de Fray Cosme Espessoto, nuestro mártir, misionero mártir, y con mucha alegría pues le recibimos para este programa. Monseñor, para comenzar, queremos que nos cuente a dónde y cuándo nace el ahora beato ya, sí, Cosme Espessoto. Cosme Espessoto nace en un pequeño pueblo se llama Mansué de Vittorio Veneto, que es la parte norte de Italia, noreste, cerca de Venecia, camino a Venecia, en un pueblito muy pequeño, ¿verdad? Mansué era una localidad de 1000 personas tal vez, y va a crecer pues en un ambiente muy sencillo pero profundamente religioso. Es la característica un poco de estos pequeños poblados italianos, en donde había familias muy profundamente cristianas y que luego pues inculcaban a sus hijos grande amor por Dios. Vivía en un ambiente muy religioso y la familia de Fray Cosme pues también se caracterizó por esto, sí, por ese ambiente de mucha religiosidad. Prácticamente vivían pues ritmados por cada domingo, por la misa diaria, por el Santo Rosario, esas devociones muy propias de las familias tradicionalmente religiosas. ¿Y cómo era la familia de Fray Cosme? ¿Tenía hermanos? ¿Era hijo único? No. Fray Cosme eran 5 hermanos, algunos murieron pequeños y luego con su papá y su mamá, y sobre todo la presencia de una tía que quiso ser religiosa y que prácticamente va a ser el grande apoyo para su ingreso al seminario. La famosa tía María, ¿verdad? Ajá, sí. Su familia era muy pobre. En algún momento cuando él les manifestó que ya de 9, 10 años que quería entrar al seminario, su padre pues por la pobreza, pensando que tenía que invertir mucho en su hijo, pues le había dicho que no. Entonces va a intervenir esta tía para que él pueda hacer su ingreso al seminario a los 11 años. ¿Y cómo nace esa inquietud, la vocación de ingresar a un seminario? Lo que pasa es que en ese ambiente, como digo, italiano, estas familias vivían en ese ambiente religioso. Él comienza a ser acólito, es decir, ir a la iglesia desde muy pequeño, 7 años, ya él iba a acolitar todos los días la Eucaristía. Entonces crece en este ambiente profundamente cristiano y ya pues desde 8 o 9 años ya él ha manifestado que desea pues ser sacerdote, que en aquellos tiempos para las familias tener un hijo sacerdote o que un niño optara por ser sacerdote era una cosa pues muy, ¿cómo decir?, muy casera,
propia de estas familias profundamente católicas. Hay muchas familias que han tenido muchos sacerdotes, hay muchas vocaciones. Es decir, abundaban en esa época las vocaciones. Muchísimas, sí. En el tiempo de Fray Cosme, en un seminario tenía 100, 150 muchachos, y había seminarios para las congregaciones, para la diócesis, eran muy abundantes. Sí. ¿Y por qué él opta por irse con los franciscanos? Porque pudo haber sido salesiano, jesuita o diocesano. ¿Por qué él opta por ser en la Orden de San Francisco? San Francisco está muy extendida, y los franciscanos tienen una particularidad, que ellos pues están diseminados, por lo menos aquí cuando estuvieron en la diócesis, estuvieron en todas las parroquias, digamos así, rurales, San Pedro Nonualco y Ostuma, Santiago. Entonces también allí en Italia, en esta zona norte, ha habido mucha presencia de franciscanos muy conocidos, y sobre todo pues en ambientes rurales, ¿verdad? Por ejemplo, otras congregaciones, digamos así, más famosas, nos dedicamos en las ciudades. En cambio, los franciscanos han tenido ese despliegue de su actividad pastoral en ambientes rurales. Entonces, Fray Cosme pues conoce un poco, más o menos, despuésito del Padre Pío, que también es un ambiente rural, gente muy sencilla, por eso él opta para ir a franciscano. Algo importante, monseñor, de destacar, creo que es que Fray Cosme entra al seminario, como usted dijo, muy joven, ¿verdad? 1935, él entra a los 12 años. Luego, ya en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, le toca a él sufrir todo esto. Así es decir, en la biografía de él, prácticamente cada año de teología, él está estudiando teología del 44, 45 al 48, que creo que se ordena. En tiempo de la guerra tuvo que estar haciendo su seminario en un lugar y en otro porque escaseaba la comida, porque había peligro. Entonces ha vivido un tiempo de seminario muy convulsionado, sí, precisamente por la guerra mundial. Le tocó vivir, pues, sí, todo lo que una guerra... Sí, o sea, la guerra mundial, y que en Italia pues fue muy sufrida porque por la presencia de los alemanes y la unión de Italia con Alemania. Entonces hubo mucha pobreza, mucha escasez, porque todos tenían que ir a la guerra, entonces no cultivaban mucho. Entonces ha habido mucha pobreza en ese tiempo. A Monseñor Romero también le tocó un parte de eso. Cuando él es ordenado sacerdote en el 48, como usted dice, efectivamente, 2 años después él llega a El Salvador. ¿Por qué un franciscano viene desde Italia a tierras centroamericanas? Monseñor Aparicio, el obispo de San Vicente, ha visto que le faltaban muchas parroquias que atender, entonces él ha ido al Papa a pedir que le ayude para buscar misioneros, para atender esta diócesis. La diócesis de San Vicente comenzó en el año 44, entonces estamos al año 46. Monseñor Aparicio ya es nombrado obispo. Primero era auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González en el 46, entonces por ahí ya es nombrado. Entonces él ve que tiene muy poco clero, entonces va a Italia a pedir al Papa, y el Papa le dice que acudiera a los franciscanos. Entonces él se dirige a los franciscanos llamados así de la provincia Véneta. Entonces él fue a pedir, y esa provincia ha enviado a Centroamérica más de 100 franciscanos, entre Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y por eso es que está la presencia franciscana aquí. Cuando a Monseñor Aparicio le ofrecen, él va a destinar muchos de estos franciscanos, mayoritariamente aquí a este departamento de La Paz. Llegó en un momento en que aquí, en las parroquias de las 10, 12 que había en La Paz, 10 estaban atendidas por franciscanos. Por eso es que llegó él acá como misionero. Y también recordamos que él había pedido, Fray Cosme,
desde 1946, segundo año de teología, había pedido ir a la China como misionero, porque él le había escuchado muchas historias de sacerdotes chinos que habían estado en China, franciscanos, pero en ese momento la lucha comunista en China con Mao Zedong, que en 1950 llega al poder en China, entonces expulsan a los misioneros, entonces él ya no puede ir allá y lo destinan a Centroamérica. Eso es muy remarcado en la historia de él, porque cuando él le manifestó a la mamá que quería ir a la China, la mamá le dice, no, es que ya te pueden matar. Y vino aquí y le pasó lo mismo, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese viaje, esa travesía de venir de Italia hasta llegar a nuestro país? En ese tiempo todo se hacía por barco, no había, digamos, el tráfico aéreo, y entonces él está viajando en barco, va a llegar a la Unión. Parece que ahí había en ese momento pues atención, recibimiento de todos los turistas. Otros en cambio llegaban a Cajutla, eran como los dos puertos más importantes, y era una travesía en barco que hacían, sí. Luego, cuando él viene a El Salvador, directamente viene asignado para San Pedro Nonualco. Sí. Y luego él pasa a San Juan. Sí, primero Monseñor Aparicio le destina para la parroquia San Pedro Nonualco, atendiendo también Ostuma, y allí va a permanecer durante 3 años, de 1950 a 1953. Lo característico, lo más recordado es que él hizo traer, en ese tiempo que estuvo en San Pedro, la gente admirada por este nuevo misionero, hizo traer las campanas, las mandó a hacer a Italia, donde pues son expertos para hacer campanas, y entonces todavía recuerdan pues ese legado, todavía están esas campanas, y lo recuerdan en San Pedro Nonualco como esa característica. Pero les llamaba mucho la impresión pues aquel hombre más alto que todos ellos, y que metido en medio de la gente, y que visitaba mucho a todas las comunidades. También, como digo, le tocaba a Santa María Ostuma. Yo acabo de estar haciendo la visita en San Pedro, y ahí está pues todos los libros de bautismo, los matrimonios firmados por Fray Cosme, esos 3 años. ¿Y el traslado para San Juan, él lo pide o el obispo decide? No, generalmente los traslados los decide el obispo, ¿verdad? Entonces en San Juan había necesidad también de un párroco, entonces él lo traslada y va a llevar a San Pedro otro franciscano que va a permanecer allí, el Fray Maximiliano Martini, que durante 28 años va a estar, y que ha sido compañero de Fray Cosme, porque ya digo, pues tenían la parroquia de San Juan, de Santiago, de Zacatecoluca, de Olocuilta, San Miguel Tepezontes, todas estas parroquias grandes en ese momento, en el año 50, 60, eran ocupadas por franciscanos. Entonces San Juan, Monseñor Aparicio quiso darle pues un poco de mayor vitalidad. La iglesita que estaba muy derruida, que él precisamente va a comenzar a reconstruirla, Fray Cosme, cuando él viene acá. Entonces, pero esos cambios no los decide el sacerdote o ellos como franciscanos, sino el obispo. Es decir, Fray Cosme pasó básicamente toda su vida sacerdotal en San Juan Nonualco. 3 años en San Pedro, luego el resto en San Juan. 2 años en Italia antes de venir, del 48 al 50 estuvo de vicario en colaborando en alguna comunidad, y luego los 3 años de San Pedro Nonualco y los 27 en San Juan Nonualco. ¿Qué legado deja Fray Cosme Espesoto especialmente para San Juan Nonualco y para esta diócesis? En primer lugar, como digo, la iglesita estaba bastante derruida, una iglesita muy pequeña. Entonces él lo primero que hace es botar esa iglesita y comienza a construir la parroquia que hoy existe. No la va a terminar él, sino
el que le sustituye, pero él ha dado inicio a esa construcción. Luego, él también va a fundar la escuela que le llamó Juan XXIII, precisamente porque era el Papa reinante, el Papa que estaba en ese momento. Ha sido, diría yo, creo que la primera institución educativa parroquial, ¿verdad? Que después pues va a ser una experiencia muy seguida, muy sentida, de que las parroquias tengan su escuelita parroquial. Entonces él con todo entusiasmo ha comenzado. Él trajo las hermanas franciscanas de México, que son las que han atendido, y luego pues la labor misionera tan denodada, ¿verdad? La visita a los hermanos, la organización para construcción de la iglesia. Entonces le ha dado un dinamismo muy fuerte a la parroquia, pero sobre todo pues esa preocupación de embellecer la iglesia, de preocuparse por la educación de la población, creando la escuela católica. Juan XXIII, como digo, pues creo que fue si no la primera, una de las primeras de las escuelas parroquiales presentes en la diócesis. Nos decía uno de los frailes de allá de San Juan Onoalco que cuando Fray Cosme decide reconstruir el templo parroquial, ¿verdad? Es como un llamado franciscano cuando le dice a Francisco de Asís, el Señor reconstruye la ermita de San Damián, ¿verdad? Así es. Podemos tomar ese símil, digamos, de Francisco de Asís y Fray Cosme. Por supuesto, el Monseñor Aparicio lo que quería era darle fuerza a la evangelización aquí en este departamento, y así como él, al ver esa pequeña iglesita y ese espíritu franciscano, porque podríamos decir que aquí los franciscanos son los que le han dado esa vitalidad a la construcción de iglesias. Aquí en la catedral, esta catedral que tenemos, ha sido un franciscano el que le ha dado esa grande fachada. Santiago Nonualco, San Rafael Obrajuelo, las iglesias ahora presentes, ellos las han construido. La iglesia de Olocuilta, aunque digamos la última fase, las dos torres que tiene ahora, no las hicieron ellos, pero digamos la gran nave la han hecho los franciscanos, ¿verdad? Ellos han deseado construir la iglesia en primer lugar, construyendo los templos, pero sobre todo la gran labor pastoral de evangelización, de sacramentalización, de visita y asistencia a todas las comunidades. Es proverbial entre los franciscanos su espíritu evangelizador. Ahora, otra cosa importante que no podemos olvidar es que Fray Cosme Espesoto enseñó a la gente el cultivo de la vid, de la uva. Un cultivo que realmente no es muy propio de estas regiones, ¿verdad? Sí, él siendo campesino en Italia, casi todos estos franciscanos venían de pueblitos pequeños y por lo tanto pues de hogares campesinos. Entonces él se entusiasmó al ver el clima acá, que es muy parecido al clima llamado primaveral en Italia a partir de mayo, junio, ¿verdad? Que entra el calor y es cuando maduran las uvas. Entonces él se entusiasmó y dijo, bueno, vamos a probar si aquí en esta tierra puede funcionar la uva. Y se ha metido de lleno a sembrar y cultivar la uva, y con resultados pues bastante satisfactorios, porque sí le resultó. Nadie más no hemos escuchado a alguien que con ese ahínco se haya dedicado al cultivo de la uva como él. Y justamente sus 25 años de sacerdote, que lo celebra muy pomposamente, lo va a hacer con el vino extraído de las uvas que él había sembrado. Entonces él relacionaba mucho la uva con la Eucaristía, que ese amor grande que él tenía por la Eucaristía,
para enaltecer pues ese signo tan propio para nosotros cristianos. También le daba pues ese sentido teológico, aunque también y fundamentalmente pues era el querer probar que sí, aquí se podía sembrar la uva. Y lo que usted dice, la misma gente nos ha contado en San Juan que gente que le ayudaron a él, ¿verdad?, a podar, a sembrar, que él no desaprovechaba oportunidades para evangelizar cuando estaban haciendo las podas o estaban sembrando, abonando, evangelizar y darle ese sentido teológico pastoral, ¿verdad?, al momento de sembrar y estar podando. Es decir, el Señor siembra en nosotros, el Señor poda también en nosotros. Sí, así es. Sí, él aprovechaba todas estas circunstancias siempre para hacer ver a la gente, igual que Jesús, tomar la experiencia de la vida para las famosas parábolas y anunciar siempre el reino de Dios. El sembrar la uva aquí en El Salvador, especialmente en San Juan de Onualco, ¿tenía algún objetivo él, como querer enseñar a la gente también el cultivo de la uva o solo por afán de tenerla ahí? No, yo creo que la intención de él era probar y luego extender, pero ya no le dio esa oportunidad de poder extender su cultivo, como darle una alternativa a la gente para que pudiese... Alternativa agrícola. Sí, una alternativa de producción que le pudiera pues ayudar a su economía. Ahora, Fray Cosme Espesoto llega a El Salvador, creo, sin ninguna idea de lo que socialmente estaba sucediendo aquí, y más posteriormente, años 70, 80, por ahí, ¿verdad? Cuando él se topa con que hay principios de una guerra civil. Bueno, recordemos, bueno, yo nací el año 51, él vino el 50, ese tiempo era un tiempo, aunque había convulsión política porque golpes de Estado y tal, pero se vivía en una relativa paz. Bueno, por lo menos eso yo lo que recuerdo de joven, de niño, ¿verdad? Una tranquilidad para desplazarte, para moverte. Yo recuerdo ir con mi papá a las 12 de la noche a la vigilia que él iba, pues no había ningún peligro, ningún temor. Entonces, en los años 50 y 60 podríamos decir que El Salvador ha vivido relativa calma. Aunque digo políticamente, pues sí había convulsiones, de repente había golpes de Estado y estados de sitio, pero eran pasajeros. Después, como sabemos, a partir del año 70, entonces él durante 20 años vivió evangelizando, dedicándose a su gente. A partir de los años 70 que es que comienza esta efervescencia política extrema que hemos vivido aquí en El Salvador, ¿verdad? Y que él pues va a ser una de las víctimas, lastimosamente, con su muerte, con su martirio. Pero los primeros años no, él se dedicó de lleno a la atención de su gente, a la acción de, como digo, construcción de la iglesia y animar a la gente a eso, la instauración de la escuela, y luego pues la preparación de los catequistas, que él le dedicó mucho. Hablando de los catequistas y de su forma de ser pastoral, ¿cómo desarrolla él la catequesis o pastoral en San Juan de Onualco? Bueno, recordamos que en la parroquia generalmente forma a los catequistas, ¿verdad? Y los catequistas pues son los que van a las comunidades. Entonces él se preocupó mucho en su pastoral de
a los catequistas darles formación, reunirlos y animarlos, sobre todo pues porque es la misión básica de toda parroquia, la formación de los niños en la fe cristiana. Entonces, a esto él prácticamente le ha dedicado gran labor, y él lo manifiesta en su enseñanza. Generalmente el sacerdote después su catequesis, digamos así, o su enseñanza la va a dar en la Eucaristía, y él en ese sentido pues era muy dedicado visitando las comunidades para celebrar la Eucaristía, para predicar en ellas. Entonces esta labor en favor de los catequistas es muy notable en él, porque se nota cómo pues entra en diálogos con ellos, está siempre tratando de formarles, de ayudarles pues en su formación como catequistas, como animadores de la fe de los niños. Ahora, en esos años de mucha convulsión social, inicio de una guerra civil, Fray Cosme recibe amenazas, tengo entendido, de ambos bandos. Primero, recordamos que, precisando un poco, primero lo amenazaron los, digamos así, los de la derecha, porque él animaba, él iba, cuando hubo los primeros barbaries aquí, entonces él iba a animar a recoger los cadáveres. El ejército no quería que recogieran los cadáveres porque querían que fuera escarmiento. Entonces él con toda valentía va y recoge los cadáveres, los entierra, consuela a las familias. Entonces le comienzan a acusar de que él está favoreciendo la guerrilla porque hace esa obra netamente cristiana. Luego recordamos, a partir del año 78 más o menos, la guerrilla comenzó a tomar los templos, y ahí ellos aprovechaban para hacer el famoso adoctrinamiento. O sea, tomaban un templo, y yo lo he vivido porque estando en el Don Rubén en el año 80, pues recuerdo cuando tomaron la iglesia, después de que estábamos saliendo de la misa de 8, se metieron y cerraron todo, se quedaron una semana, y ahí ellos aprovechaban para indoctrinar a la gente que metían, que generalmente eran pues campesinos, jóvenes que adherían a ellos, y entonces ahí los entrenaban, les daban el indoctrinamiento famoso. Entonces Fray Cosme Pesoto, en una ocasión que la guerrilla quiso tomar San Juan Ornoalco, él se plantó y dijo: si toman la iglesia tienen que pasar sobre mi cadáver. Entonces, en ese momento, entonces la guerrilla se siente mal contra él, ¿verdad? Entonces, las amenazas del ejército y ahora con esta oposición de la guerrilla que quería tomar el templo, entonces él se hizo enemigo de los dos bandos, ¿verdad? Pero sobre todo su martirio sabemos que estuvo ocasionado porque cuando él, en ese encuentro con los catequistas, él se entera pues de que han apresado a algunos catequistas, otros los han matado, y él vino a reclamar aquí al destacamento, al mero responsable, de por qué estaban, de que le soltaran pues a algunos catequistas, que él conocía que verdaderamente era catequista, porque él se dio cuenta de que había algunos que sí, pues que tenían ideas afines a la guerrilla, pero otros no, otros eran. Y entonces él ha intercedido por todos los que podía. Entonces eso fue lo que llevó a la decisión de darle muerte. Fray Cosme viene de un ambiente europeo de una Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, él se topa con la violencia y masacres, con el comunismo. ¿De qué manera influye esa experiencia europea en los años de la Segunda Guerra para que él actúe de manera tan fiel a la iglesia y a su pueblo en un ambiente también convulsionado en El Salvador? Bueno, fíjate que
las motivaciones y el estilo de la guerra mundial en Europa es muy distinta acá, porque en Europa el nazismo tiene otra pretensión. Bueno, siempre la pretensión al final siempre es de poder político, pero aquí, como sabemos, fundamentalmente era una oposición al sistema político, al gobierno, que eran gobiernos militares de derecha y que no querían, pues, existe lo que se llama la teoría de la defensa, la seguridad nacional. Entonces, y en cambio el comunismo, que va haciendo ver que el pueblo tiene que actuar más. Entonces, la primera opresión, el desencadenamiento de esto es el combate a la guerrilla de parte del gobierno. O sea, las masacres, de todas las masacres que por lo menos aquí están contabilizadas, sobre todo aquí en el departamento de La Paz y concretamente ahí en San Juan Onoalco, hay como 4 masacres bien definidas, bien descritas, en donde él se encuentra con sus fieles que son matados, masacrados. Entonces eso le va a llevar a él a sentir ese deseo de estar cerca de ellos y de no dejarse impresionar por el ejército, que, como te digo, pues lo que quería era pues asesinatos ejemplares, es decir, que quedaran los cuerpos ahí, que nadie los tocara. El que los tocaba era acusado de ser colaborador de la guerrilla. Él, a pesar de eso, él va a afrontar y va a confrontar con el ejército, y que fue el motivo, como digo, para que fueran catalogándolo a él de guerrillero o por lo menos colaborador. De alguna manera él sabía casi las consecuencias de sus acciones. Por supuesto, claro, él estaba muy consciente, él sabía. Como te digo, esta es la característica. En Europa, en cambio, pues allá es una lucha de ejércitos, los ejércitos alemanes, el ejército italiano contra el ejército. En cambio aquí no, aquí podríamos decir fue el enfrentamiento del ejército con los campesinos, que sí estaban organizándose, pero no tenían ni las armas ni la organización para enfrentar al ejército. Muchas veces esas masacres, como sabemos, llegaban a una hacienda, ¿verdad? El dueño llamaba a los trabajadores y entonces el ejército comenzaba acusándolos, los sacaban y algunas veces enfrente de la gente. Eso es lo que describen las masacres que yo he podido leer de aquí, del departamento. Entonces, él todo eso le duele mucho como pastor y por eso él va a reclamar, ¿verdad? Va a reclamar. ¿Y había algunas razones puntuales por las cuales asesinarle? La gente lo describe como un hombre muy de Dios, muy entregado a su pueblo, muy bueno. ¿Había alguna razón por la cual matarlo? Sí, la única razón que movió para que lo mataran, porque todo el mundo reconocía su gran labor pastoral, su condición sacerdotal tan íntegra, sus buenas maneras. Lo único fue eso, acusado de que colaboraba con la guerrilla, ¿verdad? Y como en como te digo, en los años 80, igual que Monseñor Romero, 2 meses después, esa teoría de la seguridad nacional consistía en eliminar todos los que eran guerrilleros y los que eran acusados de colaboradores. Él es acusado solo por, como te digo, solo por defender a sus catequistas, que para el ejército pues eran guerrilleros. Entonces, traduciéndolo al lenguaje del Papa Francisco, como él dice, sacerdotes y obispos con olor a oveja, ¿verdad? Con olor a pueblo, digamos. Que sí. Ese fue el pecado de Fray Cosme Espesor. Así es. O sea, él ha sido asesinado por primero esa defensa, esa cercanía, ¿verdad? Imagínate tú una familia que ha perdido 3 miembros que se lo han asesinado y que no puede enterrarlos y que no tenga cómo. Y entonces es un pastor que va
y que consuela a la familia, les ayuda para que lo entierren. Y luego cuando le han apresado a algún catequista, venir a intervenir para que, exigiendo pues el respeto al derecho humano. Entonces ese amor pleno hacia los fieles, esa es, digamos, la razón de por qué ha sido declarado mártir. Pero políticamente ha sido el que lo han acusado de colaborador con la guerrilla, ¿verdad? Eso. Pero era porque eso era lo que se vivía en el país, sobre todo pues los estamentos gubernamentales y del ejército. ¿Cómo lo asesinan a él? ¿Cuál fue el móvil de su asesinato? Como digo, concretamente lo que habla la Positio es que 15 días antes él ha venido aquí al destacamento militar a reclamar por unos catequistas que le habían asesinado, no, que habían apresado, y que él pide su liberación. Ya había venido 2 o 3 veces y la respuesta en una ocasión fue que el catequista apareció asesinado. Entonces eso a él le molestaba y se lo dijo, ¿verdad?, al comandante. En una ocasión vino y no lo quisieron recibir y él dijo, le decía que no está ahí, él dijo, no, yo sé que ahí está, y hasta que al fin pues lo recibieron. Era un hombre muy decidido. Entonces el móvil de eso fue el querer sanear y quitar el comunismo aquí, ¿verdad?, en personas que se habían vuelto comunistas por las atrocidades que hacía el ejército, esas masacres, ¿verdad?, que realizó, sobre todo pues en los cantones del norte de la parroquia de San Juan Onoarco y en algunas haciendas aquí cercanas. Entonces esto fue la situación que provocó sobre todo esa visita 15 días antes, y después que se organiza pues como sabemos, Monseñor Aparicio le había pedido que lo trasladaran aquí a la catedral como párroco. Él murió siendo párroco de catedral, pero en diciembre del año 79 él pasa aquí a catedral, y en ese tiempo él estuvo muy mal de salud. De hecho estuvo 2 meses recuperándose en Santiago Nonualco, en Guatemala, en Planes de Randero, porque ha tenido una afección de salud. O sea, todas estas situaciones le afectaron muchísimo. Ahora, hablando del martirio de él, ahora que ya es beato, ¿verdad? Fray Cosme, ¿considera usted que tenía plena conciencia de lo que significaba el ofrendar su sangre, su vida por Cristo? Según el pequeño escrito que dejó, ¿verdad?, que podríamos decir es su testamento y su declaración de la aceptación del martirio, porque él allí claramente lo dice, ¿verdad? Es posible que manos asesinas terminen con mi vida y yo ofrendo mi vida al Señor. O sea, hay una claridad tan meridiana en que él sabe que puede ser martirizado, que puede ser asesinado por todo lo que está haciendo en favor de su pueblo, y hace una ofrenda precisa de su vida a Dios. Entonces ese papelito para nosotros es un testamento de un verdadero mártir, ¿verdad? Él tenía una conciencia muy plena. Monseñor, podemos decir que Fray Cosme realmente él perdona a quienes le van a asesinar aún antes, y ni siquiera saber ni de qué bando, ¿verdad? Ahora, es bien importante, creo que usted nos regale un mensaje para las personas que aún sienten ese dolor de no poder perdonar a los asesinos, de sus familias, de sus mismos compañeros de la parroquia, catequistas, del mismo Fray Cosme. ¿Qué mensaje pudiera dejar usted a las personas para que la Iglesia pueda dar ese paso de reconciliar y perdonar? Bueno, ante todo, consideramos que en la vida cristiana siempre está el perdón. Jesús ha perdonado en la cruz y nosotros estamos llamados a perdonar siempre, a todos, ¿verdad?, hasta aquellos que han quitado la vida. Sabemos que esas personas actúan por inconsciencia o por maldad,
pero movidas de muchos, qué decir, ambiciones o presiones. Están presionados, por lo menos los soldados han actuado porque les han mandado. Entonces, siempre hay un corazón que decide, un corazón lleno de esa maldad, pero por supuesto como cristianos estamos llamados a perdonar, sabiendo pues que existe ese odio que ha sido inoculado por tantas razones y motivos. Pero así como Jesús desde la cruz, digo, siempre perdonamos. Y Fray Cosme también eso lo escribió: desde ya perdono a aquellos que harán este mal. Él sabía que sobre todo era de parte del ejército que tenía digamos así, ese mayor odio. Pero para su asesinato, como sabemos, ellos se vistieron de guerrilleros. Y por eso la primera versión que se suscitó fue que había sido la guerrilla. Siempre se dijo que a Fray Cosme Espesotto lo había matado la guerrilla, ¿verdad? Y justamente por esa oposición a que tomaran su iglesia. Pero después las investigaciones que se hicieron de parte de la iglesia, en la consulta con ciertas personas, que está escrito en la posición, ¿verdad? Aunque esto pues nosotros sabemos que no lo podemos publicar, no, porque es la investigación propia que el tribunal eclesiástico que realizó la causa ha encontrado a algunas personas que claramente dijeron que quienes habían asesinado a Fray Cosme. Y eso es bien importante porque sabemos que la investigación que la iglesia hace para llevar a Fray Cosme a los altares y considerarlo ya un beato es una investigación seria, totalmente crediticia, monseñor. La iglesia, cuando va a declarar a alguien mártir, lo primero que busca es la persona para que diga el motivo, la razón, las circunstancias, las causas, por qué lo mató. Porque si no, no hay martirio. Es decir, tenemos que comprobar que verdaderamente hubo un odium fidei, o sea, un desprecio, un odio a la persona por la persona. Entonces el tribunal eclesiástico realiza esta investigación, ¿verdad? Y por eso consideramos pues bastante veraz este serio trabajo que hace la investigación acá. Ahora que tenemos ya Fray Cosme como beato, ¿qué podemos esperar o qué camino sigue para tenerlo ya canonizado? Estamos esperando que se obre un milagro. Es una condición que la iglesia pone. El Papa dice, para demostrar que una persona está en el cielo y que está viva, tiene que haber un milagro. Eso está escrito dentro de el proceso llamado así de beatificación y canonización. El santo tiene que demostrar que está vivo, tiene que ser un milagro. Entonces, todas las oraciones que dirigimos a Dios por Fray Cosme es pidiendo que por su intercesión se pueda realizar. Pero ese milagro tiene que ser muy comprobado, auténtico, con todos sus detalles, que verdaderamente se demuestre que hubo un acontecimiento que se salió fuera de la medicina, fuera de la física, fuera de la biología, que verdaderamente es un milagro. Eso es lo que trata la iglesia de hacer. Bien, monseñor, agradecemos su amabilidad y su tiempo. Gracias por compartirnos tan bellas palabras y explicarnos con detalle la vida, la obra, el martirio de Fray Cosme Espesotto. Con gusto estamos y saludamos a todos los fieles y que el Señor pues los bendiga y sobre todo que nos dé ya con estos mártires, nos dé esa disposición a vivir una vida cristiana bien coherente, de verdadera entrega. Este es el ejemplo de los mártires que la Iglesia salvadoreña está llamada a proseguir. Es así, amigos, como terminamos este espacio dedicado a Fray Cosme Espesotto, ahora beato Cosme Espesotto. Recordemos que la sangre de todos nuestros mártires, San Óscar Romero,
el beato Rutilio Grande y sus compañeros, el beato Cosme Espesotto, están sembrando vida, están sembrando amor en nuestra iglesia salvadoreña. Bien amigos, llegamos al final de este espacio en donde hemos hablado, hemos compartido con Monseñor Elías Bolaños sobre la vida del beato Cosme Espesotto. Recordemos que la sangre de nuestros mártires, de San Óscar Romero, el beato Cosme Espesotto, el beato Rutilio Grande y sus compañeros, están regando toda nuestra iglesia católica, salvadoreña y mundial, dándonos nuevos cristianos. Y también decirles a todas las personas que sintonizan estos medios que estaremos llevándole más sobre nuestros beatos. Bendiciones para todos.